Estudiantes, espero que tengan ustedes un buen día. Hoy día pienso llevarles hasta sus hogares el tema de versificación 2 y 3. Me voy a detener en licencias poéticas para explicarlo bien, porque necesitamos hacer un repaso antes de entrar a literatura griega, que será en la semana 7, y podamos dejar bien claro este tema. Rápidamente hablaremos sobre lo que debemos saber para entender las licencias poéticas. Ahora, las licencias poéticas, como ya hemos visto la semana pasada, se aplican en la poesía, ¿sí? Por eso se llaman licencias poéticas. Son licencias que normalmente, estrategias que utiliza el autor para que la métrica, es decir, el conteo de sílabas por verso, sea exacto. Esto quiere decir que cada verso tenga el mismo número de sílabas cada uno. Es la idea. ¿Para qué? Para que suene más rítmico, más armonioso y más musical. ¿No? Los poetas entonces y las poetisas logran conectar sus sentimientos e ideas con un vocabulario muy exacto, ¿no? Muy preciso, medido, ¿sí? Ahora, ahí ya vamos a ver ahorita nosotros, con respecto a la versificación española, que hay otro tipo de versificación que es un poco más libre, sin tanta métrica, ¿no? Pero ya vamos a hablar de ello. Para tener esa libertad de su arte, deben conocer entonces la profundidad, dice, de la técnica poética. Es decir, deben conocer básicamente los conceptos previos. Estos son: ¿qué es un verso? ¿Qué es una estrofa? ¿Qué es una sílaba? ¿Y qué es la métrica? Primero, ¿qué es un verso? Pues un verso se comprende como las líneas que componen un poema, ¿no? Las líneas. Ahí tenemos una línea, ¿no? Sabrás que no te amo y que te amo. Esta es una línea, un verso. Puesto que de dos modos es la vida. Otro verso. La palabra es un ala del silencio. Otro verso. El fuego tiene una mitad de frío. Otro verso. Es decir que en este conjunto hay 1, 2, 3, 4 versos. Otro saber que debemos entender bien es qué es una estrofa. Dice que es el conjunto de versos que componen un poema. Entonces, todo este es una estrofa, compuesto por 1, 2, 3, 4 versos. Otra cosa que debemos saber antes de pasar al tema, ¿qué es la sílaba? Dice, es el conjunto de divisiones de sonidos que componen una palabra. Pájaro, ¿no? Tiene 3 sílabas. Es decir, que cada verso está compuesto por sílabas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ahí ponemos el 12. Bien, tal y como ya enseñé las clases pasadas. Y por último, la métrica, que es el conteo que he hecho de las sílabas, ¿no? Esos son los temas que deben saber para poder, ahora sí, entender el propósito de las licencias. Las licencias poéticas se utilizan cuando se desea que los versos tengan un número determinado común para que el verso en la estrofa pueda tener ritmo, cierto ritmo y cierta musicalidad, ¿sí? Al poder leerlo. Pero de ahí que podemos aplicar sinalefa para acortar la cantidad de sílabas en un verso. Por ejemplo, aquí tenemos sabrás que no te amo y que te amo. Tiene 12. Puesto que de dos modos es la vida. Tiene 11. ¿Cómo hacemos que este verso que tiene 12 pase a tener 11 como este verso? Para que todos tengan 11. Después vamos a aplicarlo aquí. Muy sencillo. La manera es aplicar sinalefa. ¿Y qué dice sobre la sinalefa? La sinalefa consiste en acortar. Si una palabra tiene una sílaba al final
y la que le sigue tiene una sílaba inicial la palabra, entonces se juntan. Con ello podemos restar 1 al número de sílabas. Entonces aplicamos aquí sinalefa y unimos. Ya no decimos sabrás que no te amo y que te amo. Decimos sabrás que no te amo y que te amo. Profesor, ¿por qué pronuncia así? Te amo. Para que suene como si fuera una sola. De modo que aquí ya no serían 12, sino 11. Eso es la sinalefa. Ahora, ¿cuál es el hiato? El hiato es el recurso que utiliza para impedir la sinalefa. Es decir, podemos aplicar sinalefa, pero no lo hacemos. Separamos bien. Esto es para que alarguemos el número de las sílabas. Lo contrario sin alefa entonces es hiato. Entonces, ¿qué hacen aquí? En lugar de aplicar sin alefa, no aplicamos. Entonces este tendría 12. Y lo que hacemos en lugar de eso es aquí agregarle una palabra para que todos tengan 12 sin aplicarle el sin alefa. Porque aquí podemos aplicar sin alefa. Aquí. Y aquí también podemos aplicar sin alefa. Para formar 11, 11, 11 y 11. Pero no. El autor tal vez prefiera que todos sean que todos le apliquemos hiato o que le agreguemos que tenga todos 12. Entonces pone sabrás que no te amo y que te amo, puesto que de dos modos es la vil vida. Podemos ponerle vil como mala, ¿no? Vil vida y ya le agregamos vil vida. Entonces ya convertimos no en 11, sino en 12. De modo que ahora todos tienen 12, aplicándole, ¿no? Aplicándole hiato. Ya no juntamos, sino que leemos te amo. Eso es el hiato, evitar la sinalefa. Ahora, ¿qué es la sinéresis? La sinéresis no es otra cosa que crear un dictongo en una palabra que no tiene dictongo. Aquí podemos ver que creación tiene dictongo. Creación. ¿Por qué? Porque son dos vocales abiertas. Se deben separar. Creación. Pero ¿qué hacemos para crear una sinéresis? Pronunciamos la E como si fuera I. Todo de orgullo y de creación. Ya decimos creación, decimos criación. Casi como una I. Todo de orgullo y de creación para que suene criación. Y sean dos sílabas. No, es la sinéresis, es para acortar. Para acortar. Para eso tienen que tener bien claro esto que ya expliqué. ¿Qué es el dictongo y qué es el hiato? El hiato se aplica cuando tiene la combinación vocal abierta y vocal abierta. Y cuando la vocal cerrada junto con la vocal abierta y la vocal cerrada se tilda, ¿no? Después que el dictongo tiene estas composición. Vocal abierta, vocal cerrada, vocal cerrada, vocal abierta, vocal cerrada, vocal cerrada. ¿Qué es la diéresis? La diéresis es separar a través de los dos puntitos, ¿no? Los dos puntitos, estos dos puntitos. Estos dos puntitos. En lugar de decir ruido, dices ruido, aplicándole estos dos puntitos. Eso es para separar y alargar a la frase una palabra más, una sílaba más, perdón. Bien, eso es lo que hay que entender. Ahora, con respecto a la versificación española. Sobre la versificación española vamos a poder refrescar algunos términos, ¿no? Por ejemplo, de la poesía. Dice la poesía que es la expresión artística de la belleza por medio de la palabra sometido a cierto ritmo y a cierta medida. De esta manera, la poesía le da al lenguaje musicalidad, ¿no? Sonoridad y armonía, ¿no? A través de la métrica. ¿Hay clases de poesía? Sí la hay. La lírica,
es subjetiva, es decir, está más arraigada en los sentimientos del autor. Los sentimientos quiere decir pues las emociones, la reacción que tiene sentimental el autor. A veces el autor, para poder tener un impacto en sus emociones, a veces se imagina situaciones, ¿no? No necesariamente que las ha vivido, pero sí las imagina, ¿no? Pessoa por eso decía que el poeta era un fingidor, ¿no? Un fingidor. Porque a veces el poeta escribe sobre cosas que no ha sentido o que no ha vivido, ¿no? Que simplemente ha escuchado o que se ha imaginado vivir, ¿no? Después está la, la épica, la épica que recuerden ustedes era narración en verso, cuyo objetivo era contar hechos y hazañas, ¿no? Contar hechos y hazañas, contar aventuras, ¿no? Por eso ya estamos haciendo una pequeña introducción a lo que va a venir después, que va a ser literatura griega, ¿no? Entonces estén atentos. Entonces aquí podemos hablar de de una poesía más objetiva, más que busca que busca la narración, que busca la concentración de hechos, ¿no? Y después tenemos la dramática, que es un poco subjetiva y también objetiva. Hay dramática que está escrita en forma de verso, ¿no? Y hay dramática que está escrita en forma de prosa, ¿no? Aquí hablamos de la dramática que está escrita en forma de verso. El poeta desaparece entre los diálogos de los personajes, ¿no? Que después van a ser encarnados por actores, ¿no? Que van a llevar a la acción o que van a representar, ¿no? Que van a llevar al escenario una obra, una historia contada a través de diálogos, ¿no? Tiene dos estructuras fijas, ¿no? Ya hablamos de la estrofa, que está formada de versos, llamada estanza, y el verso, que es la unidad de la versificación. O sea, cada verso tiene en sí mismo un ritmo y una medida particular. Ya hemos visto el metro, entonces ya se imaginan, ya tienen claro ustedes de qué estamos hablando. Hay poemas que son estróficos, es decir, que están compuestos en estrofas. Por ejemplo, el soneto, ¿no? El soneto son dos cuartetos, o sea, dos versos de cuatro, no, dos estrofas de cuatro, perdón, y dos tercetos, dos estrofas de tres. Y también está la letrilla, ¿no? Que son versos cortos con un estribillo llamado refrán, de uno o más versos repetidos a intervalos iguales, como si fuera una canción, ¿no? De aquí procede la canción. Después tenemos que el poeta también escribe poemas no estróficos. Primero, el romance, que es formado por un número indeterminado de versos octosílabos, es decir, con rima asonante en los versos pares, ¿no? Ya vamos a ver algunos ejemplos en clase. Versos de rima libre, ¿sí? Versos libres, que pueden ser infinitos, pueden ser tener un componente propio, o que también pueden tener ritmo y medidas comunes, ¿no? También la poesía concreta o especial, que son los ideogramas, los caligramas y los topoemas, que son estas representaciones de imágenes, ¿no? En forma de poemas, que las palabras van formando imágenes. Eso también lo vamos a ver en clase. También tenemos la estrofa como unidad estructural, que es menor del poema y como está compuesta de versos y se divide según el número de versos, ¿no? Por ejemplo, esquema 2 se llama pareado y tiene esta estructura. A, A, A con mayúscula, A mayúscula y A minúscula. ¿Qué significa esto? Pues son versos de arte mayor. Si no recuerdan qué era, los versos de arte mayor son los que tienen de
9 a más. Y los de verso menor son los que tienen de 8 o igual a 8 a menos, ¿no? Y también tenemos el terceto. Ahí está el terceto, que está compuesto por dos versos de verso mayor y uno que no rime con ninguno de estos dos. Y el terceto encadenado, que es este, ¿no? Rima aquí, rima acá, rima aquí que se repite acá y acá, rima aquí que se repite aquí y acá, encadenado. Y cuarteta que tiene esta estructura. Y ahí eso sería todo. Espero que les haya gustado el vídeo, que haya sido claro. Igual, si tienen alguna duda, pueden hacérmela llegar a través del Idukai, mensajería directa hacia mí. Cuídense mucho, que tengan muy buen día. Nos vemos. Bye bye.